Agosto, mes de la Biblia. El poder de su palabra. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente, el mundo atraviesa por situaciones económicas, políticas y de salud muy complicadas. Son tiempos de angustia, tiempos de tristeza, inquietud, zozobra, miedo, incertidumbre, temor, aislamiento, enfermedad y muerte. Las noticias de todos los días presentan un panorama oscuro a nivel mundial. Pero la gente, hoy más que nunca, necesita palabras de esperanza, palabras de vida eterna, necesita conocer el poder de la palabra de Dios. Por eso es que en la Sociedad Bíblica de México nos hemos preparado para transmitir en línea diferentes conferencias, talleres y conciertos, para llevar esperanza con la palabra de Dios. Tenemos la firme convicción de lo que dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Celebra pues con nosotros agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Connie y es un gusto para mí darles la bienvenida a nombre de Sociedad Bíblica de México a uno de los eventos más importantes que tenemos, Amigas de la Biblia, donde las mujeres nos sumamos a la causa bíblica de diferentes maneras, compartiendo con otros nuestra fe en Jesús, orando por las necesidades de nuestros amigos y vecinos, repartiendo porciones bíblicas, Nuevos Testamentos o Biblias en diversos lugares y donando financieramente para contribuir a fin de que la distribución o traducción de las Sagradas Escrituras continúe. Es un gozo estar nuevamente reunidas, ahora de forma virtual, para celebrar agosto, mes de la Biblia. En esta ocasión estaremos hablando sobre el poder de su palabra. Una palabra que no cambia porque nuestro Dios es inmutable. Una palabra que es vigente porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Una palabra que sana, que restaura, que transforma, y para ello hemos invitado a una gran mujer. Ella es una apasionada por Dios y enamorada de la causa bíblica, para que comparta con nosotras una palabra muy puntual del corazón de Dios para nosotras. Así que te animamos a estar muy atenta a lo que Dios tiene para ti este día. Si no lo has hecho, aún tienes tiempo de compartir el enlace sbm.org.mx para que otras mujeres puedan sentarse a los pies del Maestro como tú para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Bueno, sin más preámbulos, es para mí un gusto presentar a Loida Ortiz. Ella tiene una maestría en comunicación masiva.
Es directora del Servicio de Publicaciones en Español para Sociedades Bíblicas Unidas. Ha dictado numerosas conferencias en diferentes partes del mundo, como Sudáfrica, Tailandia, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros. Ha visitado la mayoría de los países de la América Latina, donde recientemente está impartiendo conferencias sobre la mujer en la Biblia, tanto de forma presencial como virtual. Es empresaria, copropietaria de publicaciones Acento y CEO de Bestsellers Media, desde donde ofrece capacitación sobre autopublicación. Su amplia trayectoria es muy interesante para poder aprender sobre todo lo que ella tiene que decirnos. Tiene una amplia experiencia en el área de publicaciones, ha sido clave para ayudar a muchas personas, particularmente mujeres, a realizar el sueño de publicar sus libros. Es autora del libro Ahora sí publico mi libro. Todo su trabajo tiene como propósito asesorar y capacitar en el desarrollo de publicaciones cristianas para que nuestra gente, la gente hispana, reciba la palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Nació en un hogar cristiano, es hija de pastores y en su familia ya van por la tercera generación de pastores. Con cariño recibimos a Loida Ortiz. A través de la historia, la mujer ha sido motivo de inspiración para poemas, canciones, escritos, pinturas y muchas otras manifestaciones. Pero también es cierto que ha sido objeto de burlas, de bromas, de abusos y podemos seguir mencionando muchas cosas más. Mucho se ha dicho del rol de la mujer tanto en la casa como en la sociedad, en la iglesia. Y hablando de la iglesia existen muchas interpretaciones que no pretendo entrar en esa discusión, sino más bien presentar a esas mujeres invisibilizadas que encontramos en la Biblia y que cobran vida, que salen del anonimato y nos enseñan que la fe, la perseverancia y la confianza en Dios son imprescindibles en el camino de la existencia. Mujeres que nos muestran esa capacidad de no desfallecer ante la ofensa, la humillación o la marginación, que tiene el don de amar la vida y no temer al futuro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Loida Ortiz, directora de publicaciones de Sociedades Bíblicas Unidas para los países de habla hispana. Y hoy quiero compartir contigo algunas de las meditaciones, referencias que podemos encontrar en la Biblia. Hoy quiero hablarles de la mujer según la Biblia. Estamos definitivamente en un punto de quiebre. Somos una generación que tuvo acceso a oportunidades inimaginables que nuestras madres y abuelas jamás pudieron imaginarse. Y también hemos heredado un mundo al borde de la catástrofe ambiental, plagado de violencia, de pandemias, pobreza y por ahí podríamos seguir diciendo muchas cosas más. Y en ese contexto y en ese entorno, cabe que nos preguntemos si podemos hablar de esperanza o desesperanza. No quiero ser fatalista, sino más bien quiero poder compartir con ustedes algunas cosas muy interesantes que encontramos en la Biblia, la mujer en la Biblia. Y quiero comenzar con una historia que es muy conocida de todos nosotros, es la historia de Noemí y de Ruth. Fíjense que Noemí y Ruth eran dos mujeres viudas, pobres en ese momento, y Ruth particularmente, ambas extranjeras, porque Noemí había salido de su tierra y se había ido a Moab, y luego, a lo largo de la historia, entonces cambia la situación y Ruth viene a ser extranjera en el lugar de origen de Noemí. En ese momento, vamos a poner en contexto esta historia, y en la sociedad en la que Noemí y Ruth vivieron, en aquellas tierras del Mediterráneo oriental, ser mujer ya en sí era un grave problema. Y peor aún si era viuda y además no tenía hijos y en tierra extraña. Es decir, tanto Noemí como Ruth estaban desamparadas, prácticamente estaban condenadas a la muerte. Y usted va a decir,
pero ¿por qué tan exagerada? Sí, estaban prácticamente condenadas a muerte porque realmente no tenían de qué vivir. Ser mujer, el hecho de ser mujer, no tenía derecho ni siquiera a una ciudadanía. ¿Pueden imaginarse eso? Ni a poseer propiedad de tierra, y a menos que mediara un varón en esta situación, en esta transacción, en esta vida que ellas estaban viviendo. Sabemos la historia que Noemí pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos y se queda con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Y ella decide regresar a su tierra de origen y les dice a sus nueras que se regresen con sus familias porque ella no puede ofrecerles nada. Según la ley del levirato, si hubiese habido otro hijo varón, ellas tenían derecho a casarse con ese otro varón de la familia y seguir procreando y poder perpetuar el apellido familiar. Pero ese no era el caso. Y Noemí les dice: es mejor que ustedes regresen porque yo no tengo más hijos varones. Bueno, no tengo más hijos, punto. Y si yo, decía, ya estoy muy avanzada en edad, y si decidiera casarme y pudiera procrear, ustedes no van a esperar hasta que ese niño que nazca vaya a tener edad suficiente para casarse con ustedes. Así que mejor regresen a sus familias y déjenme a mí continuar con el destino, con la situación, con la desgracia que tengo en este momento, decía Noemí. Tanto Orfa como Ruth comenzaron a llorar y le dijeron: no queremos separarnos de ti. Por favor, déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Muy lindo en ese momento, ¿no? Noemí insistía: váyanse, hija mía. Dios se ha puesto en mi contra. Y estoy remarcando esta parte que lo encontramos en Ruth, capítulo 1, 11 y 13, esos versículos. Dice: yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Vayamos teniendo estas frases en mente. Ellas comienzan a caminar de regreso al lugar de donde había salido Noemí originalmente. Más adelante en el camino, Orfa reflexiona, piensa y decide si regresar con su familia. El significado de Orfa es nuca, es como un simbolismo de haber dado la espalda, de haberse vuelto. Noemí le dice a Ruth: tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios, vete con ella. Y ahí vemos este momento tan impactante donde se compone, vamos a decirlo de esta manera, uno de los poemas más hermosos que podemos encontrar en la Biblia. Ruth le dice: no me pides que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, iré, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Yo me imagino que hoy en día muchas suegras desearían, de alguna manera, tener esa posibilidad de que sus yernas se expresen de esa manera y que permitan expresarse, manifestarle su amor, diciéndole que no les van a dejar y que estarán con ella. Pero Noemí, encerrada en su dolor, cuando están llegando a su pueblo de origen y salen sus amigas a buscarlas, ella le dice: por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Fíjense que en medio de su dolor, y aunque está culpando a Dios de su situación, sigue reconociendo que es un Dios todopoderoso. Cuando salí de Belén, tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce? Si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir. Y estoy aquí resaltando las frases que cuando había salido de Belén tenía de todo y que está regresando con las manos vacías. Y la otra parte: Dios está contra mí y me ha hecho sufrir. Esas situaciones se dan
de muchas maneras. Es interesante cuando nosotros nos damos cuenta, cuando estamos en situaciones como las que estamos viviendo en este momento, y el dolor y la situación nos embarga, nos desenfoca, nos bloquea. Y ese Dios que Noemí enseñó a sus nueras, de que era un Dios que podía estar en control de todo, de que era un Dios todopoderoso, ahora mismo ella misma se encuentra en la disyuntiva si ese Dios es su pastor o es su enemigo. El dolor de Noemí la tenía totalmente bloqueada. El pensar, lo que seguramente ella sabía, que Dios tiene el control de la situación, que tiene la solución, que tiene el consuelo, que restaura el alma, que restaura el cuerpo enfermo. No importa la situación que estén viviendo, Dios tiene control de todo. No importa el momento que estamos viviendo, debemos confiar que Dios tiene control de todo y no culparlo por la situación que nos está pasando en un momento determinado. Eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia, cómo Dios se manifiesta y cómo deja en claro que tiene cuidado de sus huérfanos y de sus viudas. Pero cuando estamos en un momento, en una situación que nos supera, son reacciones humanas. En este momento, ¿cuántas de ustedes estarán sufriendo por algún familiar que esté con esta terrible enfermedad, esta terrible pandemia que nos ha tocado vivir? ¿Cuántos estarán sufriendo porque sus hijos están fuera de la iglesia? ¿Cuántos estarán sufriendo porque se sienten abandonados? Son muchas las situaciones que nos pueden llevar a pensar como Noemí en ese momento determinado. Entonces echemos un vistazo entre lo que es la realidad y la apariencia. Noemí les deseaba a sus nueras que el Señor tuviera cuidado de ellas, pero por otro lado, qué cosa tan contradictoria, lo declaraba su enemigo. Decía que había salido con las manos llenas de Belén. Y nada más lejos de la realidad. Porque fíjense ustedes que si hubiese tenido de todo, si hubiera tenido las manos llenas, no hubiera tenido que abandonar su pueblo. Salieron precisamente, como dice el texto, porque había hambruna y fueron en busca de un mejor estar. Fíjense cómo, aún sabiendo nosotros del amor de Dios, de su cuidado, en momentos nos desenfocamos, nos bloqueamos y comenzamos a decir todo lo contrario a lo que hasta ese momento hemos estado predicando. Dice Noemí que regresa con las manos llenas. Decía que había regresado con las manos vacías, pero realmente regresó con las manos llenas porque regresa con una amiga, su nuera, que es Ruth. Y ese es el significado de Ruth, amiga. Y sabemos que el amigo siempre es amigo y en momentos difíciles es más con hermano. En el caso de esta historia, era una hija. Vayamos un poquito más adelante con esta historia y vemos también la obediencia aquí reflejada. Como les digo, ella estaba preocupada, no estaba preocupada, porque Ruth no tenía un hombre que pudiera hacer por ellos. Recuerden el contexto en que se daba toda esta historia. Y ella le aconseja cómo debe hacer para acercarse a su pariente más próximo, que es Booz. Y Ruth, sin pensarlo dos veces, obedece y sigue las instrucciones exactamente que le da su suegra Noemí. Sabemos la historia, que Booz busca a otros parientes que habían, expone el caso, les da la oportunidad de si ellos quieren hacerse cargo de estas viudas, ellos renuncian a eso y él decide y lo dice públicamente que se casará con Ruth. Y dice más, y se mantendrá el nombre de la familia. Sus descendientes seguirán viviendo en Belén. Esto es una reivindicación de la situación de Ruth en este momento y de Noemí. Fíjense ustedes que Ruth no solo elige seguir a Noemí, hay unos cambios radicales en su vida y en los diferentes aspectos de su vida. Por ejemplo, su vida cotidiana. Ella dice, donde vivas, viviré. Pero también hay un cambio en su vida social. Tu pueblo será mi pueblo. Y ni hablar de su vida espiritual. Tu Dios será mi Dios. Porque ese no era el Dios de Israel, de Ruth,
Ruth era moabita. La moabita se desplaza de diferentes maneras. En el plano espacial va hacia un nuevo pueblo, que es Belén. En el plano social legal va hacia una nueva posición al reclamar a voz que cumpla con el levirato. Y lo más importante, en el plano espiritual va hacia el Dios de Israel. Fíjense los cambios tan radicales que hace Ruth en su vida. Boaz y Ruth se casan y nace Obed. Las mujeres le decían a Noemí: bendita sea Dios, bendito sea Dios que hoy te ha dado un nieto para que cuide de ti. También glorifican a Ruth y le dicen: ella vale más que 7 hijos, porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo. Es excelente el cambio que va teniendo toda esta historia. La pérdida de Noemí era una pérdida triple. Había perdido a su esposo y había perdido a sus 2 hijos. Pero ahora su copa está rebosando, está llena de nuevo. Ruth, cuyo significado es amiga, Boaz, cuyo significado es fuerza, y Obed, cuyo significado es siervo, componen esta nueva familia de Noemí. Obed creció y fue el padre de Jesé y el abuelo de David. Aquí nos damos cuenta cómo Dios sí siempre tiene control de todo. Noemí salió supuestamente siendo parte del linaje real y se convierte en la abuela del Mesías, Salvador del mundo, Rey del cielo y de la tierra. Miren qué cosas tan maravillosas hace Dios en nuestras vidas. Noemí en un momento determinado se quejó cuando vino la desgracia, pero conocía la palabra que podía guiar su vida y la de otras. Siempre fue alegre, excepto en ese momento en que flaqueó. Tuvo un corazón de madre, eso sí, él lo demostró en todo momento. Ejemplo de fe para sus nueras, valiente, esforzada, sabia. Transmitió al hijo de Ruth la gracia, la felicidad y la verdad. Noemí no estaba buscando el protagonismo, la protagonista fue Ruth, pero si no hubiera sido por Noemí, Ruth no hubiera sido contada en el pueblo de Israel. Y aquí vemos que hay 4 caminos, 4 modelos que podemos resaltar de esta historia. Vemos toda la parte de Noemí, que sí, en un momento flaqueó, y esto nos dice a nosotros que es una parte humana y que nosotros nos pueden llegar a esos momentos en que podemos flaquear, podemos desfallecer, pero nunca alejarnos del amor de Dios. Su corazón de madre siempre estuvo presente, conocía la palabra. Ruth, amiga, leal, obediente, humilde, esforzada. Orfa, podemos ver que se reflejó temor, falta de convicción y, ¿por qué no decirlo?, rechazó la bendición, se perdió la bendición que ella también pudo haber tenido. Y más fuerte aún podemos decir que vendió el futuro por su presente. Vos, fuerte, líder, proveedor, protector, justo. Vamos viendo los diferentes personajes de esta historia. Y para redondear y resumir esta historia, creo que la enseñanza que nos debe quedar de estas 2 mujeres es que debemos identificar cuándo es el momento preciso para dejar de hacer nosotros por nosotros mismos y permitir que Dios haga. De esta manera podemos comprender que el camino de la felicidad se encuentra en la cooperación inteligente y mutua de los seres humanos. Cuando decidimos servir a otro o a otra persona, a otro hombre, a otra mujer, sin fines de lucro, sin buscar ventaja, sin egoísmo, cuando quedan separadas las divisiones y las limitaciones, podemos visualizar lo que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Esta es una historia importantísima, muy linda, muy hermosa, que parecía que iba a tener un final trágico, que Noemí no parecía ver ese futuro, esa promesa que Dios tenía para ellos, y terminan convirtiéndose en parte de lo que es la historia y la genealogía de Jesús, el Salvador del mundo. Con esto quiero cerrar y les quiero dejar este pensamiento. Sepamos cuándo es el momento de dejar de hacer nuestra voluntad y permitir que Dios obre en nuestra vida
y que se cumpla en cada uno de nosotros el propósito para el cual hemos sido creados. Con esto cierro este primer segmento y les invito al segundo segmento, donde daremos otra historia interesante que casi puedo asegurar que ustedes no la conocen, pero sí está en la Biblia. ¿Alguna vez has atravesado o estás atravesando alguna situación que te ha hecho pensar que Dios es tu enemigo? ¿El dolor y el sufrimiento te ha ofuscado de tal manera que no te permite distinguir entre la realidad y la apariencia? Continúa con nosotras, seguramente antes de que acabe esta conferencia encontrarás la respuesta de parte de Dios para tu vida. Hola amigos, les quiero presentar esta Biblia, tamaño mediano. Es una Biblia en traducción Reina Valera 1960. Su pasta es de vinil flexible que facilita la lectura. Tiene una concordancia amplia y su presentación es en letra grande de 12 puntos. Les invitamos a adquirir esta y otras Biblias del mismo tamaño en nuestra Casa de la Biblia o en nuestra página. Que Dios les bendiga. Estamos listas para la segunda parte de esta magnífica conferencia. Comparte con otras personas el enlace de sbm.org.mx para que ellas también puedan disfrutar de este programa Amigas de la Biblia. Escríbenos, déjanos un saludo, será un gozo recibir tus comentarios. No te desconectes, continuamos. Hola. Una vez más, estamos aquí en un segundo segmento donde quiero compartir la historia de otra mujer que encontramos en la Biblia. Esta historia se remonta a la historia de Efraín. Efraín tiene algo en común con la historia que vimos en el segmento pasado, porque también había perdido 2 hijos y había caído en una depresión increíble, impresionante. Quería borrar todo de su mente, quería borrar todo de su memoria. Se echó prácticamente a morir con la depresión, no quería saber nada, de nada, de nada. Efraín, el descendiente de José, viviendo en esa depresión tan intensa, solo encontró un poco de consuelo entre sus amigos, su esposa. Posteriormente a esta tragedia, la pérdida de sus 2 hijos, su esposa vuelve a quedar embarazada. Nace un varón. Y a ese varón le ponen como nombre Bería. ¿Saben ustedes qué significa el nombre de Bería? Significa desgracia. Es interesante porque siempre que nace un niño, pensamos que es una bendición. Pero en este momento, Efraín estaba tan enfocado en su dolor que sencillamente le llama desgracia. Bería, cuyo significado es desgracia. Aunque el niño era una bendición, la tristeza que tenía no le permitía ver la bendición que Dios estaba llevándole a su vida. Estamos hablando de Efraín, descendiente de José. Bería creció, se casó, tuvo varios hijos, todos varones, excepto la primera, su primogénita, cuyo nombre es Sera, que significa descendiente femenino. Y vemos aquí nuevamente que el nombre como que implica, yo esperaba un hijo varón y me nace una niña. ¿Cuántas familias habrán pasado por esto? Lo interesante es que si el nombre de su papá, Bería, significa desgracia, podríamos fácilmente clasificar a esta chica, Sera, como hija de la desgracia. Y siendo simplemente una descendiente femenina, Sera no se dejó abrumar por la carga que arrastraba su familia y decidió cambiar la historia. No se dejó cancelar ni etiquetar por lo que ese es el estigma que traía la desgracia de su familia. Yo no sé si ustedes conocen esta historia y algunos dirán, ¿de dónde la sacó?
Pues la saqué de la Biblia. Se encuentra en 1 de Crónicas, capítulo 7, versículo 24. Y vemos que dice de la siguiente manera: Bería tuvo una hija llamada Será, que edificó las aldeas de Beterón de abajo y Beterón de arriba, y Usén Será. 3 ciudades. Eso es todo lo que se menciona de Será. Pero ¿por qué es importante esta historia? Esta historia es muy interesante porque, como le habíamos dicho, le había mencionado anteriormente, esta mujer no se dejó amilanar por la situación y por la historia de su familia, de ninguna manera. Se levantó y fíjense ustedes que construyó 3 ciudades. 3 ciudades de suma importancia: Beterón de arriba, Beterón de abajo y Usén Será. Eran tan importantes estas ciudades. Por ejemplo, Beterón de arriba era estratégica porque tenía una vista espectacular donde podían dominar y prepararse cuando iban a ser atacados. Beterón de abajo era la parte comercial, que era muy necesario para poder financiar las guerras que estaban librando en ese momento. ¿Y por qué nosotros sabemos que estas ciudades eran sumamente importantes? Por un pequeñísimo detalle. Años más tarde, el rey Salomón reedificó esas ciudades por la importancia estratégica que tenían y lo importante que eran para la historia del pueblo de Israel. Recordemos que en el tiempo, en el pueblo de la Biblia, la mujer no podía poseer bienes ni participar en la vida pública. En su vida soltera dependía del padre de la familia, quien tenía potestad aún hasta de anular cualquier promesa que ella hiciera delante de Dios. Y después de casada, la autoridad pasaba a su marido. Sin embargo, curiosamente, es la mujer la que transfería a los niños la cultura, las tradiciones, y aún en la época del Nuevo Testamento se consideraba que la mujer era propiedad, como dije anteriormente, primero del padre y luego de su marido. Estamos hablando de ese contexto, por favor no vayan a aplicarlo en el momento en que estamos viviendo. Será pone de relieve su capacidad administrativa, su capacidad política, era mujer de negocios y una estratega de guerra. En ese contexto en el que surgió Será, en ese contexto donde la mujer tenía todas esas restricciones y donde venía arrastrando impresionantemente una carga muy, muy fuerte, donde se le podría considerar como hija de la desgracia. Es muy importante que tengamos todo esto en mente, porque muchas veces nosotras mismas nos ponemos una serie de restricciones. Muchas veces nosotras mismas nos cancelamos. Muchas veces pensamos que no somos capaces de levantarnos, de salir adelante, de hacer la diferencia. Hoy yo te pregunto, ¿qué es lo que puede estar bloqueando tu vida? Lo que te puede estar manteniendo quieta, inmóvil, con temor, no atreviéndote a avanzar, a hacer la voluntad de Dios, a cumplir con el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué te está deteniendo? Es posible que hayas tenido que pasar por una experiencia dolorosa, el abandono del padre, abandono de la madre, el abandono del esposo, abandono de los hijos, situación de enfermedad. A lo mejor eres extraña en el lugar donde estás en este momento. Tantas cosas, tantas etiquetas, tantas situaciones que nos pueden confundir, que no nos permiten avanzar,
que entendemos y pensamos que no servimos para nada. Pero hoy yo te digo que de la misma manera que Sera se levantó en medio de un mundo de hombres, en medio de unas situaciones tan complejas como las que estaba atravesando en ese momento, tú también puedes agarrar tu proyecto de vida y salir adelante. No dejes que nada ni nadie te cancele. Tenemos que ser más intencionales y ponernos en las manos de Dios para permitir que Él obre en nuestras vidas. Lo primero que hay que hacer, no importa tu pasado, no importa tu situación, tráelo al pie de Cristo. Ya Él te perdonó, perdónate tú y agarra ese bastión para que puedas salir adelante y hacer la diferencia como lo hizo Sera. En medio de una genealogía de hombres, surge Sera inmediatamente después de la desgracia, como un baluarte para demostrar que en medio de toda desgracia viene, de donde menos lo imaginamos, la opción para iniciar un nuevo proyecto de vida. Esa es mi invitación para cerrar esta parte de esta historia, hermosa historia, la historia de Sera. Una mujer fuerte que supo abrirse camino en medio de la adversidad, que pudo hacer surgir un nuevo proyecto de vida en medio de la desgracia y del dolor. Pero no solamente fue un proyecto de vida para ella, con su acción y con su actitud cambió su propia vida, la de su familia, la de su comunidad, y fue clave también en la historia del pueblo de Dios, porque como vimos, fue tan importante lo que hizo, que el rey Salomón reconstruyó esas 3 ciudades que ella había construido muchos años antes. Que nada te cancele, que nada te detenga. Solamente pon tu vida, tus proyectos en manos de Dios y deja que Él obre en tu vida. Con este pensamiento cierro esta parte, este segundo segmento, y les invito a que me acompañen al tercer y último segmento que quiero compartir con ustedes. Esta historia, al igual que la de Ruth, están en la Biblia y específicamente podemos encontrar los artículos que hablan más desglosadamente, como lo he dicho en este momento, en la Biblia Isha, la mujer según la Biblia. Búscala en la Sociedad Bíblica y te aseguro que va a ser de gran bendición para tu vida. Qué hermoso tiempo nos está regalando Dios para ser edificadas con su palabra de ánimo, de esperanza, que cada día necesitamos ese alimento para poder seguir adelante, para poder compartir con otros este mensaje de esperanza, que es el único que puede transformar. Es como una caricia a nuestro corazón, a nuestra alma, es esa agua de vida que nos sacia la sed que tenemos todos. Pues agradecemos muchísimo sus comentarios, el contacto que tienen a través de nuestras redes sociales y de nuestra página de internet sbm.org.mx. Les animamos a que lo sigan compartiendo en esta celebración de agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Continuamos. Gracias por acompañarme una vez más a este segmento, donde quiero compartir otra historia interesante. Las 2 mujeres, o las 3 mujeres de las que hablamos anteriormente, Noemí, Ruth, Sera, están en el Antiguo Testamento. Son historias que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En este momento quiero compartir una historia que la podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Le he titulado a esta sección Una madre con ambiciones. ¿Y quién será? ¿De quién se tratará?
Pues para los evangelistas y los que escribieron los evangelios, esta madre permaneció anónima. Pasó la historia por sus hijos, y vayan prestando atención. Algunos lectores posteriores piensan que se llamó Salomé, pero realmente, ¿cuál es su nombre? Realmente no es muy importante. Lo importante es que su vida puede ser el reflejo de muchos cristianos, porque ahí podemos ver aciertos y desaciertos que muchos de nosotros cometemos. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de la madre de los hijos de Zebedeo. Y oiga, la madre de los hijos de Zebedeo. Es interesante que ni siquiera se le llama por su nombre. Se le llama como madre de los hijos de Zebedeo. Zebedeo y sus hijos se dedicaban a la pesca y se piensa que tenían una buena situación económica. No dudaron ni un solo instante en dejarlo todo para seguir al maestro. A pesar de que tenían el futuro asegurado, no lo pusieron como excusa, sino que antepusieron el reino para seguir a su maestro. Es muy estimulante y a la vez qué difícil es dejar la comodidad y las certezas para dedicarse al ministerio, a las misiones en otras culturas o a la enseñanza de la palabra de Dios. Se dice fácil, pero no es tan fácil ejecutarlo. No sabemos cuál fue la primera reacción de los padres de estos chicos, pero sí sabemos que al poco tiempo la madre de estos niños, de estos jóvenes, ya se contaba entre los seguidores de Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo. En Marcos 15, versículos 40 y 41, lee de la siguiente manera: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Este versículo muestra que la madre de estos muchachos fue una discípula de Jesús desde el comienzo de su ministerio. Significa que caminó kilómetros desde Galilea a Jerusalén para seguir a Jesús y aprender de él. No se dice en ningún momento que el Señor la sanó de alguna enfermedad física o que restituyó su salud emocional. No encontramos eso en ningún lugar. Pero algo de Jesús la cautivó de tal manera que esta mujer dejó la comodidad de su casa para vivir al lado del Salvador. Y vemos que en Mateo nos dice que cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, por seguir a Jesús, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Esta mujer vivió 3 años al lado del maestro. Me imagino, tuve el privilegio de escuchar sus enseñanzas, sus predicaciones y sus charlas más íntimas con los discípulos. Sin embargo, en un momento de debilidad, y volvemos a encontrar esta situación de debilidad, como la vimos también en Noemí, y confundió un poco los valores del reino con los puramente mundanos. Lo vemos en Mateo 20, versículo 22. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante Jesús, le pide algo. Él le dice: ¿qué quieres? Y ella le contesta: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nada más, cosa sencilla estaba pidiendo esta madre. Y podemos entenderlo. ¿Qué madre, qué buena madre no quiere lo mejor para sus hijos? Todas. Y eso es lo que ella quería.
asegurar el futuro de sus hijos. Pidió un lugar privilegiado para ellos al lado de Jesús. ¿Qué mejor que eso? ¿Queremos lo mejor? Si algo bueno queremos, es que nuestros hijos estén al lado de nuestro Salvador. Pero perdía de vista un pequeño detalle. No había comprendido que el Evangelio es un espacio para el servicio y no para honores y mucho menos vanidades. Fue un momento que flaqueó, precisamente por lo buena madre que era. En un sentido, pues todas las madres se parecen, porque entienden que sus hijos son los mejores y que sus hijos merecen lo mejor. Así que podemos entender esta petición que ella le hizo a Jesús. Pero no perdemos de vista que debemos comprender que lo mejor realmente en el reino de Dios siempre pertenece a Dios. Siempre pertenece a Dios. Jesús, tan amable, tan comprensivo, se dio cuenta de la falta de comprensión espiritual de esta mujer. Pero también Jesús sabía que no era la primera vez que alguien de sus personas cercanas hacía un tipo de petición como esta y confundía los valores del reino. Es por eso que no le contestó a ella directamente, sino al grupo en general. Y les dice así: ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir lo malo que va a pasarme? Ellos le dijeron: sí, lo estamos. Y Jesús vuelve y les responde: les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo. Pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. El propio Jesús dice que solo el Padre decide esa situación. Y ahí volvemos a tener otro reflejo de la naturaleza humana. Vemos la reacción de los otros 10 seguidores, que cuando oyeron las palabras de Jesús, se enojaron en contra de los 2 hermanos, que ellos no habían hecho la petición. La petición la había hecho la madre de ellos. Pero así es la naturaleza humana. Queremos destacarnos, queremos ser protagonistas, queremos tener todo a nuestro alrededor, pero estamos dispuestos a pagar muy poco, pero sobre todo a aceptar lo que es realmente la voluntad de Dios y entender que la decisión solamente le corresponde al Padre. Como seguidora de Jesús, esta mujer vio muchos milagros de sanidad, de liberación. También suponemos que debió haber sido testigo de la multiplicación de los panes y muchísimas maravillas que hizo el Señor. Pero también le tocó beber el trago amargo de ver en el momento en que aprendían a Jesús y estar presente en la muerte y el sufrimiento de nuestro Salvador. Aunque todos los apóstoles, menos Juan, lo abandonaron en el momento de la crucifixión, esta mujer, junto con otras mujeres, permaneció a su lado. Fue testigo de su sufrimiento y del dolor que Jesús experimentó por nosotros. Y por supuesto, lejos quedó el episodio desafortunado del pedido de honores, que una vez más, recalco, era algo legítimo. Todos queremos lo mejor para nuestros familiares, para nuestros hijos. Y cuando Jesús ya había muerto y todo parecía que había terminado, la madre de los hijos de Zebedeo seguía fiel a su Señor. Lo sabemos porque la vemos con otras mujeres que esperaron con mucha ansiedad el amanecer de ese domingo para rendirle al Maestro los últimos honores, o sea, los cuidados de su cuerpo. Se necesita mucho coraje, mucha valentía para hacerlo, porque esa sepultura estaba vigilada por soldados romanos que patrullaban para que nadie se acercara.
Pero nada detuvo a la madre de los hijos de Zebedeo. Y sus hijos sabemos que fueron fieles seguidores y ella también lo fue. Vamos resumiendo lo que he compartido con ustedes. Hemos hablado de 3 o 4 mujeres. Cuando digo 3 es porque me estoy refiriendo a Ruth, Será y la madre de los hijos de Zebedeo, pero también obviamente en la historia de Ruth mencionamos a Noemí. Recapitulemos un poco. Será una mujer fuerte que no permitió que el estigma dominara su vida. En medio de la desgracia y del dolor, supo levantarse y cambiar su historia, cambiar la historia de su familia y la de la sociedad, la de su comunidad. ¿Qué podemos resumir con Ruth? Nada más y nada menos que la historia de la redención está enlazada con la historia de Ruth dentro de ese diseño divino. Nada más, la historia de la redención. Aquella viuda que salió de Moab y que pensaba que para ella ya no había esperanza, al ver obviamente la tristeza y la depresión de su suegra, ¿qué podía pensar ella? ¿Qué podría depararle el futuro? Nada menos y nada más que ser parte de la historia de la redención. Se convirtió en la abuela, tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos constatar en Mateo 1, donde vemos la genealogía. Hay una parte donde dice: Booz engendró con Ruth a Obed, y Obed a Jesé, y Jesé engendró al rey David. Y al finalizar, en el versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En esa genealogía que inicia el libro de Mateo, aparece reflejada la historia de Ruth. Qué belleza, cómo Dios obra en nuestras vidas. Madre de los hijos de Zebedeo. Es de notar, como dije hace un rato, que se le llama todo el tiempo como la madre de los hijos de Zebedeo. Ni siquiera se le menciona por su nombre. A estas mujeres es a las que me refiero cuando digo mujeres invisibilizadas que cobran vida. Y el Señor supo recompensar esa fidelidad, pues a ella y a las otras mujeres les tenía reservada la buena nueva de resurrección. Estas mujeres de las que hemos hablado definitivamente caen perfectamente dentro del perfil que se describe en Proverbios 31:25. Es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Para mí es importantísimo, me gozo muchísimo cuando hablo de estas historias, porque definitivamente me recuerdan, traen a mi memoria precisamente a mi madre, que supo sobreponerse, supo salir de situaciones que la hubieran cancelado, de una historia, de una niñez terrible, pero que no se amedrentó. Y una vez dio su vida al Señor, la dedicó a su familia, a la iglesia. Una mujer esencialmente tímida, hasta que agarraba un micrófono para hablar de las grandezas y las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hoy yo soy, se lo debo a ella. Lo que hoy yo recito de memoria de la Biblia, lo aprendí en mis primeros años, porque ella se encargó de ser maestra y enseñarnos a cada uno de mis hermanos y a mí estos principios que encontramos en la Biblia. Mujer de carácter que mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. No dejes que nada ni nadie cancele lo que Dios
ha depositado en ti. Ese propósito para el cual fuiste creada. Y que tu meta sea precisamente esta, que todos en la ciudad te reconozcan por ser una mujer de carácter, que mantiene su dignidad y enfrenta confiar el futuro. Que podamos entregar todo nuestro talento, todo lo que somos, en las manos del Señor para que Él obre en la vida de nosotros y poder ser instrumentos para que muchos más conozcan las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más les digo que podemos encontrar todas estas historias y todos los artículos que desglosan de la manera que lo hemos hecho en estos minutos que hemos estado aquí conversando en la Biblia Isha, y la puede conseguir en su sociedad bíblica. Muchas gracias por la atención prestada. Me gocé muchísimo de poder compartir con ustedes y espero que puedan atesorar en sus corazones y que definitivamente logremos ser mujeres de carácter, con dignidad, y que enfrentemos nuestro presente y nuestro futuro. No hay desgracia, no hay dolor, no hay pandemia que nos pueda apartar del amor de Jesucristo. Nada ni nadie. Muchas gracias y bendiciones.